siguiente historia la presentamos porque cada vez se repite más esta situación y no importa cuántas veces lo denunciemos, todavía no se toman medidas que sirvan al respecto. ¿De qué hablamos? De los muertos que venden casas, de los notarios que no dan fe de nada, de las propiedades que se transfieren irregularmente y que dejan de pronto a la gente en la calle. Le puede pasar a usted, le puede pasar a cualquiera. Cada vez estamos en una situación de inseguridad peor respecto a lo que son las propiedades. Si no lo cree, vea la siguiente nota de José Miguel Hidalgo. Juan Enrique Roel Vargas, contador limeño, falleció en agosto de 1961 y, como dice la frase, debería descansar en paz, pero ni eso se cumple, más aún cuando 53 años después, un grupo de inescrupulosos lo ha convertido en protagonista de una historia que no tiene nada de fantasmal. Aquí, más de uno se pasó de vivo. Así se veía el RIMAC a inicios del siglo XX, a los pies del Cerro San Cristóbal, donde la Alameda de los Descalzos era sede de los encuentros más glamorosos y exclusivos de la capital. Aquí nacían varias calles, entre estas el Jirón Madera, lugar donde hace casi 100 años se construyó la casa de la familia Roel Vargas, una histórica vivienda que hoy luce así. Colonial debe ser, porque 1800... Sí, empezando la época republicana, y como esas casas antiguas son altas así. ¿Qué tipo aquí? ¿Echaban adobe? Sí, quincha y adobe. Y de toda esa época se ha mantenido, pero algunas partes ya se han caído. Ah, eso sí, le hemos hecho mantenimiento, pero ya no se puede contra el tiempo, pues ya las paredes están cediendo. La casa de los Roel Vargas está por caer, pero sus débiles vigas cuentan un increíble caso. Delia Doig de Castañeda, que es mi abuela, acá con la dirección de la casa, se la manda de Huancayo del 68. Pero entonces, desde el 68 ya tienes cómo demostrar que viven acá. Sí, mi abuela estaba de joven, desde joven vivió acá en la casa. Él es José Castañeda Mendoza, el posesionario de esta vetusta vivienda. Su abuela fue la primera en vivir aquí junto a Carmen Rosa Roel Vargas, una de las propietarias. Castañeda guarda documentos de la época, cartas que eran recibidas por su abuela y por doña Carmen Roel, donde aún se lee intacta la dirección, Jirón Madera 265. Aquí nació su padre, sus tíos y también él. Esta es la casa que ha habitado desde que nació y por eso, cuando decidió ir a registros públicos para formalizar la inscripción del predio a su nombre, se dio con la ingrata sorpresa que recientemente una empresa llamada Maperiza había adquirido la propiedad. Lo inverosímil es que, según los registros, los compradores hicieron la transacción con los fallecidos dueños. La pregunta cae por su propio peso. ¿En qué momento don Juan Roel Vargas, muerto hace más de 50 años, dejó su sepultura para salir a vender su propiedad? ¿Y en cuánto la vendieron? 30.000 soles. 30.000 soles la compró la empresa Maperiza a los 3 muertos. ¿30.000 soles? Sí, eso es lo que dice. El notario dice que no ha visto el dinero, dice que han arreglado entre las dos partes, o sea que los muertos le han dado, la tipa esta Maperiza le ha dado el dinero a los muertos. Ella, a nombre de Maperiza, que es una persona jurídica, ha celebrado contrato de compra-venta con estos impostores hermanos Roel Vargas, que como yo les repito, ya ellos han muerto hace más de 30 años. Según los documentos que obra en registros públicos, la empresa Maperiza, representada por Carla Pereira Mariños, contactó a los 3 hermanos Roel Vargas, ya fallecidos, y firmó con ellos un contrato de compraventa por los 120 metros cuadrados de la casa. Anécdota de ultratumba. Lo que los posesionarios aún no entienden es cómo una persona quien nació en 1885, es decir que en la actualidad tendría 129 años, firmó este contrato, cuando en realidad él se encuentra en esa tumba.
Este es el contrato de Marras, en las que aparecen las supuestas firmas de Juan Enrique, Ignacio Amadeo y Carmen Rosa Roel Vargas, quienes declararon ser de nacionalidad italiana y aseguraron vivir en la calle Abedul 602 en Monterrico Surco. Nosotros fuimos a buscar a los resucitados, pero como era de esperarse, la dirección no existe. ¿Has escuchado de la familia Roel Vargas? No, Roel Vargas nada. Abedul, cuadra 6, nada de eso. no. Ella sí ya te remuneraba antes, pero tiene 8 años más o menos. Entonces, desde hace 8 años solo existe una cuadra de Abedul. Claro, este es malo. Si las autoridades que tomaron parte en este caso hubieran hecho su trabajo, habrían corroborado que el dueño de este predio, don Juan Enrique Roel Vargas, ocupa desde hace varias décadas este nicho del cuartel San Aniceto F21 en el cementerio El Ángel. Ellos pueden negociar esa casa porque ellos legalmente ya figuran en registro público. Esa es nuestra preocupación y por eso que nosotros pedimos que nos ayude, señor periodista, que se haga justicia, porque es un abuso que han cometido con nosotros, porque somos personas humildes. Carla Noelia Pereira Mariños. A ella la fuiste a ver. Ella es la representante legal de la empresa Maperizo. ¿Ya? Claro, ella es la que firmó, la que fue, la que llevó a los muertos ahí a que firmen. Ella es la principal responsable, ¿no? Con el notario. El contrato de compra y venta se realizó con una firma simple. Maperiza y los supuestos ciudadanos italianos Roel Vargas, quienes incluso aparecieron con pasaportes renovados, legalizaron la transacción en la notaría Urtiaga Calderón. 3 personas que declararon ser italianos firmaron una escritura pública de compra-venta de un inmueble a favor de una empresa. Doctor, pero no eran italianos, eran peruanos. ¿Cómo determinarlo si ellos ante ti se identifican con sus pasaportes originales aparentemente? Eran originales, obviamente fraguados, porque te digo, no tenemos un sistema, lamentablemente en la legislación vigente no existe la forma. Los suplantadores se dieron el lujo de presentar hasta estos sellos de extranjería, con los que, según habría dicho el notario, estaban habilitados para vender o comprar inmuebles. Así, concretaron la venta del inmueble del Jirón Madera. Todos han venido aquí, todos estamos acá. Pero cuando se refiere a todos... Eso de repente no, todos estamos aquí. ¿Quiénes son todos? Porque los vendedores han muerto. No, pero las personas que se identificaron como que dijeron llamarse los señores Roel Vargas, ¿no? El notario José Urtiaga Calderón, en cuyas oficinas se legalizó la transacción, afirma ahora ser víctima de los suplantadores y de la deficiente reglamentación que alcanza a los extranjeros. Pero para José Castañeda y su familia, esa respuesta no les devuelve lo que ellos llaman su hogar. Pero eso no es todo. A los trabajadores de la notaría no les llamó la atención que una casa tan céntrica se vendiera en tan solo 30.000 soles, un poco más de $10.000 al cambio. Tampoco les pareció extraño que los permisos de extranjería de los supuestos propietarios vencieran el mismo día del contrato o que los números de pasaporte tuvieran una numeración casi continua. Van a ir a sacar los 3 juntitos el mismo día el pasaporte que... El pasaporte es falso, ese pasaporte no existe. ¿Pero que fueron a sacarlo después de morir? Bueno, en Azángaro te hacen cualquier cosa, ¿no? Los pasaportes son correlativos y solamente nos han enseñado unas copias, pero apenas legible las fotografías ni se le reconoce a las personas que supuestamente son los propietarios y son jóvenes, no pasan de 40 a 50 años. Y esas personas, si estuvieran vivas, ahorita pasarían los 100 años. Es algo irrisorio, ¿no? Podría parecer, no es un caso tan habitual, porque tampoco no somos, ¿cómo llamarlo?, un perito que tenga que ver si los números coinciden o no coinciden. Nosotros identificamos con los documentos que nos presentan y en realidad pues, cumplimos con eso. O sea, como te digo, no hay otra forma. Para el especialista en derecho inmobiliario y registral Fernando Urbina Linares, las notarías sí pueden y deben detectar intentos de fraude. Más aún porque están obligadas a dar fe sobre una variedad de contratos que deben cumplir con los requisitos de legalidad y legitimidad.
una persona de extranjero, primero hay que ver su calidad migratoria. Segundo, hay que verificar si efectivamente este pasaporte es verdadero. Y esto se verifica muy fácil con las embajadas. Toda embajada tiene la relación de sus ciudadanos. Entonces acá hay una negligencia del notario, más aún cuando hay elementos sospechosos. No, el notario no tiene ni un pelo de tonto. Él sabe muy bien lo que ha hecho, él no creo que le hayan sorprendido porque supone que es su trabajo, no se supone que él debió haber verificado todos los documentos que le han llevado a él, no, si están vivos o no, él tiene acceso seguramente a reunir para que vea si están vivos o están muertos las 3 personas que están acá en los pasaportes, ¿no? Un notario delega en su personal lo sorprende, pero no hay sanción para el notario. Cuidado, el notario vela la fe pública. Si no sancionamos fuertemente a los notarios por estos hechos, la fe pública se va desquebrajando. Cuando el notario José Urteaga se enteró que los documentos eran falsos, presentó esta anotación preventiva ante registros públicos para paralizar la venta que se había legalizado en su notaría. El notario José Urteaga afirma haber intentado comunicarse con Carla Pereira, la representante de Maperiza, la empresa compradora, pero dice que hasta el momento no obtiene respuesta. Sin embargo, nosotros sí lo ubicamos. Esto fue lo que nos dijo en este breve encuentro. Cuando uno escucha que un muerto te vendió la propiedad, pues eso es lo que... ¿Pero han investigado bien? Sí, están muertos. Porque sabes que yo te digo una cosa, las personas, ¿quiénes tomaron las huellas? Le mostramos también las partidas de defunción de los 3 supuestos vendedores, tras lo cual nos aseguró nos brindaría una entrevista. Lo que sí me gustaría es de que se esclarezca esto. Yo mañana voy a reunirme con mi abogado viendo toda la documentación, poniéndome el día de todo ese tema, cómo va, de verdad lo dejé a él, pero lo presentamos y ya. Entonces quedemos en el canal, más seguro para ti. Canal, sí. Al día siguiente, la reunión con Carla Pereira, la compradora del inmueble del Jirón Madera, no se concretó. Lo único que envió fue esta carta, donde menciona que por respeto a la majestad del Ministerio Público y del Poder Judicial, no brindará ninguna entrevista. Ya ha pasado un año desde que los Castañeda presentaron la denuncia y pese a las contundentes pruebas, el Poder Judicial aún no se pronuncia. Aparentemente, en el mundo de los suplantadores, todo es posible. Aquí ni los muertos se salvan y más de un vivo gana terreno. Muy buen puesto, ni los muertos se salvan. Hacemos una pausa y volvemos con más en el programa.